El día de mañana, las personas que van a hablar va a ser al azar, doctores. Si hay dos temas que son súper cortitos. La glándula bulbo-uretral y el conducto intra y extra testiculares son súper cortitos, doctores. Pene y uretra es aún más corto. Pene es, creo que una plana de su libro, y la uretra solamente habla de las proporciones, dimensiones y se acabó, súper cortos. Entonces, para ese tipo de temas van a exponer una o dos personas a lo mucho. El resto les voy a preguntar al azar. Del que es muy amplio es testículo. Es súper amplio, porque tienen que hablar de la célula, el equilibrio, las porciones, es súper largo el testículo. Entonces, el testículo voy a decir son entre 2 y 3 personas que van a exponer y el resto les pregunto. ¿Hasta ahí? ¿Han entendido? Espero que mañana lo hagan mejor y que no sea la repetición de lo que han hecho la semana anterior. Bien, hablamos del aparato reproductor masculino. El aparato reproductor masculino está dividido macroscópicamente. Ustedes van a encontrar muchas divisiones, muchas clasificaciones en respecto al aparato reproductor masculino. Muchos lo pueden clasificar como el aparato reproductor femenino. El aparato reproductor femenino lo clasifican o lo agrupan en dos. ¿Cuáles son? Órganos internos y órganos externos. Órganos sexuales internos femeninos, órganos externos femeninos. En el varón también se puede hacer la misma clasificación si gusta. Si hablamos de aparato reproductor masculino externo, ¿de qué estructura anatómica estamos hablando? El pene y bolsa escrotal y obviamente testículo, ¿no? Si hablamos de órganos internos, ¿qué estamos hablando? Es el aparato urinario, parte de la uretra y las glándulas sexuales masculinas. Las glándulas sexuales masculinas conocemos 3. 1, la más principal, es la próstata. 2, las glándulas seminíferas. Y tercero, el que ustedes me van a hablar el día de mañana. ¿Cómo se llama? Bulbo. Esas 3 glándulas son principales. Otra clasificación, hablamos desde el orden de importancia. Testículos que vienen en un par. Conductos intra y extratesticulares, todo lo que une el sistema. Tercero, pene y glándulas. Y de las glándulas se subdivide en 3 porciones: vesícula seminal, próstata, glándulas bulbo-uretral o las glándulas de Cooper. Son muy importantes. Carlos, sal de mi clase, por favor, Carlos. Me vas a presentarle una carta a la doctora Fernández. Por favor. Al igual, quiero ser equitativo, al igual como he hecho con Padilla y con otra persona más, sal de mi clase, Carlos. Te lo estoy pidiendo de buena manera, sin faltar tu respeto. Hay facturas que ya no ser repetitivo, ya no va al caso. Este es un estudio que ustedes ya lo van a ver o ya lo han visto en la anatomía. La vejiga como tal no pertenece al aparato reproductor masculino, lo que pertenece al aparato urinario. Cuidado, no se confundan y pongan que la vejiga parte del aparato reproductor masculino solamente por viento de esta imagen. ¿Qué es lo más importante en todo esto? Las glándulas y las partes externas. Lo que más nos interesa a nosotros y lo que nos da más clínica es todo en sí. Pero hay 2 partes anatómicas que son más relevantes. Uno de esos es la glándula prostática y el pene como tal. En anatomía clínica van a haber distintos tipos de alteraciones. De esos 2, en histología o histopatología lleva más relevancia la glándula prostática. ¿Por qué la glándula prostática? Porque tiene diferentes zonas donde se va a desarrollar diferentes carcinomas y la hiperplasia prostática benigna, que es muy común en los hombres. A
partir de los 40 años de edad. Todos los presentes que son varones, me incluyo, tenemos ese riesgo de padecer una hiperplasia prostática benigna. Vamos con las glándulas genitales accesorias. Vamos a comenzar con las vesículas seminales. Estas vesículas seminales se van a encontrar detrás de la vejiga, a los lados de la ampolla. ¿Cuál ampolla? Estas son las, por si acaso, estas son las glándulas o las vesículas seminales. Son vesículas. Si hablamos que son unas glándulas, si hablamos que es por su forma, son glándulas tubulares. Tienen una forma tubular. Ustedes no se olviden que las glándulas se clasifican por su forma. Hay unas formas que son tubulares y hay otras glándulas que son en matraz. ¿Se acuerdan? Hay otra clasificaciones que son ramificadas y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de glándulas son las vesículas seminales? Tubulares. Origen, sexuales. Son glándulas sexuales. ¿Es endocrino o exócrino? Exócrino, porque lo que va a secretar es parte del semen y el semen se exterioriza del cuerpo. ¿Qué tipo de epitelio? ¿Qué tipo de zonas tiene, o formas, o capas? Todo órgano, toda glándula tubular siempre va a contar con 3 capas: la mucosa, la muscular y en este caso, ¿qué es? Serosa, adventicia. Cambien este tipo de vesícula, va a ser fibrosa. Tiene esa característica, por eso es corrugado o rugado. Ahora, ¿por qué es importante esta parte en clínica? Esta parte es la parte externa que es corrugada, rugosa. Tanto en las vesículas seminales como en la próstata tiene esta característica que evita que introduzca o llegue por el flujo sanguíneo antiinflamatorios. Por eso cuando tiene prostatitis, darle ibuprofeno o darle paracetamol, no llega, no penetra tanto. Se puede llegar a absorber un 5% a lo mucho. El 95% no penetra esta carga. Es por eso que la próstata y las vesículas seminales pueden producir una inflamación y un proceso inflamatorio que conlleva a desarrollar cáncer. Su mucosa está compuesto por un tipo de epitelio específico y es epitelio pseudocilíndrico estratificado no ciliado. Ahora, ¿por qué se dice que es pseudocilíndrico? ¿Qué significa, doctora Valencia? Pseudocilíndrico. Es un término medio raro, ¿no? Porque no se les enseña mucho. Porque aparentemente es una forma cilíndrica, pero no es. Ya. Pseudo es falso. Sí, es falso. Si vamos a hablar de eso, el cilíndrico por lo general cúbico y el otro que es el plano, ¿verdad? Estos pseudo cilíndricos mencionan porque tienen una forma muy alargada y otras tienen una forma acortada. Estratificada, tienen varias capas. No ciliada, por si acaso, doctor. Claro, siempre las cilíndricas conllevan a los cilios, pero en este caso no. ¿Qué más? Eso conlleva en la mucosa. Ahora, en la base de la mucosa tiene otro tipo de células. Son células basales, que se conoce como en otros lugares las células germinativas. Y si hablamos que son células basales o germinativas, nos referimos que son células madre, pluripotenciales, que cuando existe una lesión en la mucosa de las vesículas seminales, estas células basales van a proliferar. El músculo, ¿qué tipo de músculo es? Músculo liso, delgado, nada más. Eso es en la parte histológica. Vamos con
vesícula seminal, ¿a qué les hace parentesco, doctor? ¿Bien la Exacto, a un oviducto. El oviducto en una mujer es igual en un hombre a una vesícula seminal. Ustedes ven, esto es una vesícula seminal. El epitelio que lo reviste la mucosa es de un epitelio pseudocilíndrico, estratificado, no ciliar. Conlleva la mucosa, conlleva después del epitelio células basales, y después de las células basales se encuentra el músculo liso, que es delgado. ¿Para qué nos ayuda ese músculo liso delgado? Para la contracción, porque al contraerse va a secretar un líquido, un flujo rico en fructuosa. ¿Qué es fructuosa? Ya, es un tipo de azúcar. ¿Qué más? Vuelvo. Se va a contraer. Y todo lo que envuelve, ¿qué tipo de capa es? No es adventicio, tampoco es cerosa. Es fibrosa, doctor. Y nada más. ¿Qué es lo que secreta esta vesícula seminal? Un líquido rico en fructuosa, aminoácidos, proteínas y ácido ascórbico. ¿Qué es ácido ascórbico, doctora? Es muy conocido, solo que no saben el término que les estoy mencionando. La vitamina C. Sí. ¿Por qué la vitamina C? Porque en algunos libros menciona que tiene un tipo de citrato. Eso es lo que le da esa característica a la vitamina C, el ácido ascórbico. Ahora, cuando ustedes ya terminen todo esto y lleven urología, incluso cuando empiecen a trabajar en algún lugar, cuando buscan una pareja que quieren fecundar, al varón se lo prepara y uno de los compuestos o el tratamiento que se le da es vitamina C. Lo mismo, si es esta imagen, ahí podemos ver el epitelio. El epitelio es el contacto que tiene con la luz, con el tejido. Todo lo que rodea es el epitelio. Y todas las células basales están en este lugar. Lo que rodea es el músculo liso y el otro es el estroma como tal, o el tejido conjuntivo. Esa es otra imagen. Esta imagen conlleva la semejanza y el parentesco, lo que ustedes acaban de decir. Un oviducto y una vesícula seminal. Próstata. La próstata es una glándula endocrina o exócrina. Exócrina, es una glándula exócrina. ¿Qué es lo que va a secretar? Líquido prostático, ¿no? Que junto con el líquido de la vesícula seminal van a conformar lo que es el seno, más la otra glándula que mañana me van a explicar. Estas otras características de la próstata. Es parte de la secreción del semen, también va a conllevar una función en el momento de la eyaculación. Y su función importante es de segregar un medio adecuado hacia ¿quiénes? Los espermatozoides. ¿Qué tiene que tener ese líquido para que los espermatozoides puedan vivir? Uno es más importante, que ya lo lleva la embriología. ¿Qué? La temperatura. La temperatura. No, La temperatura. no, la temperatura es a nivel testicular. Electrolitos. No lleva electrolitos. ¿Qué? Fructuosa, eso es en la vesícula seminal. Tiene que, la próstata le da el grado de alcalinizante al cerebro. Un espermatozoide nunca jamás va a vivir en un lugar acidificante. En el aparato reproductor hay algo acidificante. Masculino. Femenino, masculino. Ah, no, femenino. La orina. No puede, nunca, no son como los gallos. Los gallos orinan y defecan al mismo tiempo.
¿Cuál es la parte acidificante del varón? La uretra, doctores. La uretra es el lugar acidificante del aparato reproductor masculino. ¿Por qué la uretra? ¿O por qué es acidificante la uretra? Para que los microorganismos no puedan ascender. Y en el aparato reproductor femenino, ¿qué es lo acidificante? ¿Qué área de la mujer? La vagina. Entonces tienen que dar un medio alcalinizante, no acidificante. Otro, tienen que nutrirlos a los espermatozoides. Entonces ahí está igual. Aminoácidos, proteínas, ¿qué más? ¿Fructosa hay? Sí, en cierta medida. A comparación de la vesícula seminal, es el menor rango. Ácido ascórbico también. Otra función. Ninguna. Vamos con las partes macroscópicas. Las partes macroscópicas o la posición de la próstata, ¿dónde se encuentra? Por clínica. Es por debajo de la vejiga, en medio de la. Bueno, rodea la. Envuelve la uretra. uretra y está delante Del recto. del colon. ¿Por qué es importante esto que sepa en la clínica? ¿Por qué es importante? ¿Para qué? Para examinar. ¿Cómo se llama ese examen? Tacto Rectal. Tacto prostático. Hay muchos que utilizan tacto rectal y está en desuso porque el recto es una cosa y la próstata es otra cosa. Entonces, en los libros anteriores de mi generación utilizábamos el tacto rectal, pero hoy se utiliza el tacto prostático porque tu finalidad es tocar la próstata. ¿Para qué se toca la próstata? Para ver la dureza y la inflamación. La dureza no tanto. Para la dureza puede ser para el tamaño. Si yo quiero corroborar la dureza de esto, tendré que agarrar con 2 dedos. Si ustedes imaginen meter 2 dedos por el canal, no se puede, no abrir. Lo que ustedes tienen que palpar en el tacto prostático se asemeja que la dimensión de una próstata es parecido a la pepa de un durazno o de una nuez. Entonces sus diámetros es de 2.5 centímetros. Su rugosidad es como la superficie de la pepa de un durazno. Cuando hay una hiperplasia prostática benigna, esos surcos se borran. Entonces ustedes cuando ingresen, incluso con su guante, es muy difícil tocar las rugosidades. Pero cuando es una superficie plana, lisa, eso ya es hiperplasia prostática. ¿Qué más? Esa es la posición. La dimensión de 2.5 se asemeja a una nuez o a la pepa de un durazno. Vamos a hablar de las zonas. ¿Cuántas zonas tienen? No, más. 4 y en algunos mencionan que son 5. Y vamos a mencionarles las 5 zonas con un dibujo.
vamos a poner zonas. Confirmar la 1, la 2, la 3 y la 4. Y hay una quinta que en algunos libros van a ver, pero no llaman zona, sino área. Eso se lo voy a poner un asterisco. Vamos con las zonas. La zona donde ustedes están viendo es la zona central. En la zona central tiene una relevancia los productos. En la zona central hay dos conductos, que son los conductos seminíferos. Dos conductos. En la pregunta de examen puede ser en cuál de las zonas se encuentran los conductos seminíferos. En la zona central. Esta es la zona central. 1. Zona central. Vamos con el número 2. Es la zona periférica. ¿Dónde se encuentra la zona periférica? En la parte posterior de la próstata. La número 3. Zona transicional o de transición. 4. Esa no es lo de. Esta es la 4. La zona fibromuscular. Zona fibromuscular. O la zona anterior. Zona anterior. Si les digo en cuál de estas zonas se encuentra la parte anterior, ¿cuál es su respuesta? La zona fibromuscular. Hay mejores dibujos del tío dice. Voy a pintar de color negro esta parte del medio y todo lo que estoy pintando de la parte del medio es la uretra. O sea, la uretra pasa por el medio, entre comillas, de la próstata. Ya están las 4 zonas. Sus características. En la zona central se encuentran los conductos seminíferos. En la zona periférica, ¿qué tiene de especial? Ahí es donde se desarrollan los sistemas prostáticos. En la zona transicional es donde se lleva a cabo el proceso inflamatorio, hiperplasia prostática benigna. Ahí es donde se forma esa hiperplasia. En la zona fibromuscular tiene la característica de darle la contracción a la próstata en el momento de la eyaculación y expulsar el líquido prostático. En otros, voy a poner, tienen azul, la quinta, hay muchos que consideran una quinta zona, pero es un área, y esa área se llama área, recién lo que me acaban de decir, periuretral. Es esta, doctor, es todo lo que rodea a la uretra, periuretral. Esa es área periuretral. ¿Por qué es importante saber? Por lo que ya les he mencionado, la característica de cada uno de ellos. Cuando existe, ahora, ¿por qué en la clínica es importante? En la hiperplasia prostática benigna. Pacientes de mayores de 40 años con antecedentes de consumir bebidas maceradas. ¿Una bebida macerada? El vino, cerveza. Pensé que me iban a decir cerveza, pero lo más común es la cerveza. Bebidas maceradas, cerveza, sidra, vino, chicha en nuestro medio, son bebidas maceradas que tienen un compuesto que llegan, cuando es crónico este consumo de bebidas maceradas, ese subcompuesto que tienen las bebidas maceradas hacen que se inflame la próstata y eso va a conllevar a una hiperplasia prostática benigna. Pacientes que tienen una labor de transición del calor al frío, del frío al calor, tienen un proceso inflamatorio en la próstata. Ejemplos: 2.
Los que viajan en el transporte pesado y en plena carretera de madrugada, a veces paran y salen a miccionar. La cabina, que es muy caliente en esa transición en carretera, también puede provocar ese tipo de inflamación. Los que sufren hiperplasia prostática benigna son los que tienen la profesión de ser conductores. Otro, las personas que están en un lugar caliente salen a frío, como en las discotecas, están en un lugar caliente, sale y hay un cruce, un cambio de temperatura. También ellos pueden llevar a la larga a desarrollar una hiperplasia prostática benigna. Esos pacientes con esos antecedentes vienen a urgencias, emergencias, y su motivo de consulta o de urgencia es la falta de miccionar, que se llama anemia. Y hay un dolor en la parte superior. Solamente ustedes aguántense de miccionar. Ustedes que son los grupos de miccionamientos, 1 hora su vejiga se estira, y al estirarse la vejiga y no poder miccionar, conlleva un dolor y un sufrimiento. ¿Qué es lo que hacen en emergencias? Lo que les han enseñado a poner sonda vesical. Cuando les ponen la sonda vesical es un alivio enorme para los pacientes y por poco no los van a besar. ¿Por qué se obstruye? Porque hay un agrandamiento de la próstata y hace que este conducto uretral se cierre. Por eso cuando ustedes van a poner la sonda, muchas veces van a pelear porque tienen que pasar la sonda a través de ese conducto cerrado. Y es muy importante que lo lubriquen para que pueda resbalar y pueda ingresar. En este tipo de pacientes, alguna vez yo tuve un docente de cirugía que me dijo que en estos pacientes no se tiene que poner un lubricante, un anestésico, porque no van a sentir. Pero muy aparte de que sea por el dolor, también es para que pueda pasar ese estrechamiento. No se olvide. El porcentaje. Vamos por el porcentaje. La zona periférica, como ustedes están viendo, es la más extensa. También puede salir de ahí una pregunta de examen. Abarca el 70%. La zona central abarca un 20 a 25%. La zona transicional abarca un 5% y el resto del porcentaje en la zona fibromuscular. La cápsula. No menciono acá, pero les menciono. Va a tener también un epitelio. No, solo los voy a dividir. Eso es macroscópicamente, doctores. Ahora vamos a ir a la parte histológica. Y la otra es la república. Ya mismo. Aquí se puede poner. En la parte histológica vamos a tener dos tipos de tejido de la glándula prostática. Son dos tipos de tejido. Un tejido glandular y un tejido fibromuscular. Si en esta imagen que les estoy mostrando, ¿cuál abarcaría el tejido fibromuscular? ¿El 1, 2, 3 o 4? El 4. El resto sería tejido glandular. Ahora, no es que no exista ninguna glándula en la zona 4, existe. No es que no exista fibras musculares en el resto de las zonas, existen. Pero si hablamos en porcentaje, donde hay más fibras fibromusculares es en la zona 4, en la zona del tejido glandular, en la zona 1, 2 y 3. El tejido glandular va a estar compuesta por dos: los acinos glandulares. ¿Qué son los acinos glandulares? Son la unidad funcional de una próstata. ¿Cuál es la unidad funcional? Acinos prostaglandulares se llama. Esa es la palabra correcta. Acinos prostaglandulares. Esos son la unidad funcional de la glándula prostática o directamente de la próstata. Les voy a mostrar una imagen. Acá voy a adelantar un poco, doctores.
Los acinos glandulares tienen una apariencia algodonosa. Incluso varía el tamaño, no hay un tamaño específico, pero se considera que el acino más grande en una glándula prostática puede llegar a medir 2 milímetros. Este acino glandular está compuesto por dos tipos de células. Las células, dos tipos de células. Una de ellas conforman el epitelio columnar o cúbico-sino. ¿Qué tipo de epitelio tiene el acino prostaglandular? Columnar o cúbico-sino. El otro tipo de célula que está en un acino es las células basales. Son planas. Y como les he dicho a un principio, son las pluripotenciales. ¿Qué tipos de células más se encuentran en el acino? Las células endócrinas, que están regidos o controlados por un estímulo hormonal. ¿Qué hormona estimula? ¿Qué tienen los varones? Testosterona. Otro tipo de célula que se encuentra, pero ahora por fuera del acino, son las células musculares o fibroblastos. ¿Por qué fibroblastos? Porque los fibroblastos van a secretar colágeno, que le van a dar esa estructura a la próstata. Y las fibras musculares son fibras musculares que componen el músculo liso. Solo es eso. El estroma prostático. ¿Qué es el estroma prostático? Es lo mismo que el estroma en la mujer del ovario. Sí, no. ¿Qué es un estroma? Ya, doctora, va por ahí. El estroma es el tejido no glandular compuesto por tejido conectivo denso más músculo liso. Tejido conectivo denso, doctor. Entonces, ¿qué es el estroma, Pérez? ¿Qué es el estroma prostático? Es el tejido no glandular compuesto por tejido conectivo denso más músculo liso. Nada más. Ese estroma prostático es el que va a rodear a los acinos. ¿Qué es lo que rodea cada acino? El estroma prostático. El estroma prostático es el que le va a dar la contracción en una eyaculación. ¿Qué más? Creo que eso es lo más importante. La próstata es lo mismo. Plata. ¿Qué es esto? Así no, todo completo. Así no. Está bien, está glandular. ¿Y qué es esto? Estroma prostático, que está compuesto por nada más, eso es. Solo eso es la próstata. Si ustedes quieren ver, yo lo veo como unas nuecesitas pequeñas, si ustedes quieren asimilar un medio conocimiento. La hiperplasia prostática benigna, con lo que se hace el tacto prostático, doctores, eso en vena, muchos escriben tacto rectal. El tacto rectal solamente es introducir tu dedo nada más.
El tacto prostático es introducir tu dedo por el recto y palpar la superficie de la próstata. Que tienen que evaluar el volumen y la superficie, nada más, no la dureza. Ahí ustedes están viendo cómo puede cerrar todos los conductos. Ahora, el conducto uretral no se cierra de un momento a otro. Bueno, literalmente se cierra de un momento a otro, pero la clínica conlleva muchos más días atrás. ¿Cuáles son ese tipo de clínicas? Que cuando el varón micciona y en el momento de terminar de miccionar, hace el signo del moja zapatitos, que empieza a gotear. Entonces se dice moja zapatitos porque en el momento de gotear salpica el zapato y aparece mojado. Entonces hay pacientes que les van a venir a consulta de 35 años, 40, 45, que en el momento de miccionar no termina de miccionar la totalidad. ¿Y cómo se dan cuenta? Cuando ustedes revisen su ropa interior. En su ropa interior hay micción. ¿Cómo saben que hay micción? Porque tiene la coloración amarilla. No es que no se cambió, sí se cambió, solamente que termina de orinar, guarda su aparato reproductor y empieza a mojar su ropa interior. Y ahí ustedes se dan cuenta. Eso es algo que les va a servir en la clínica, en consulta externa. Ese tipo de pacientes, cuando se los reconoce a una temprana edad, entre comillas, que es 35, 40, 45 años, se les pide que hagan fuerza o ejercicios para reforzar el piso pélvico, que cada vez que miccionen, ellos corten su micción y contraigan los glúteos. Cuando hacen eso, fortalecen el piso pélvico y eso va a mejorar mucho. No les estoy diciendo que va a revertir el proceso inflamatorio, solamente que va a ayudar en el fortalecimiento de esos músculos. Cuando los pacientes se les hace una extracción de la próstata, y eso ustedes lo van a ver en urología, los ejercicios que se les pide a ese tipo de pacientes es que traten de mover el miembro así por sí solo. Tienen que moverlo arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha. No se puede, no lo pueden hacer. Por eso esos ejercicios se piden antes de. Eso lo van a ver más adelante. Entonces, solamente como un dato, no va a entrar en el porque no es clínico. Glándula renal. Qué bonito. Mañana los espero entonces con sus evaluaciones, doctores, traigan su laptop, lo que tengan que traer. Tienen que quedarse, ayer les he mandado una lista de un grupo de estudiantes que quiero que se queden